que cualquiera que me confiese delante de los hombres, el resultado es que dice el Señor, yo le confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, quiere decir que cuando muramos y comparezcamos delante del Señor, si nosotros no hemos confesado el nombre de Cristo, no va a suceder eso. Si nosotros hemos confesado el nombre de Cristo, entonces el Señor confesará nuestro nombre delante de su Padre que está en los cielos. De lo contrario es lo que dice el siguiente versículo. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la decisión es de nosotros. Si queremos confesar o no confesar el nombre de Cristo, si queremos seguir sus instrucciones, si queremos obedecerle lo que Él manda en su palabra o no queremos hacerlo. Finalmente el problema va a ser para nosotros. O la bendición va a ser para nosotros. Dios seguirá siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Nosotros sin Dios seremos los más miserables, porque lo que nos esperaría sería un lugar de tormento. También en el Nuevo Testamento, el bautismo en agua es una profesión pública de mi fe en Jesucristo, que marcaba la entrada de la persona a ser un miembro de la iglesia local. Eso es lo que marca, digamos, cuando hago la profesión públicamente del nombre de Cristo, marca la entrada, que yo pertenezco a la iglesia, entendiendo la iglesia como el cuerpo de Cristo, no como una organización de 4 paredes donde se reúne un grupo de personas, porque ese es un edificio, eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, los que realmente hemos creído en el Señor. La iglesia no es las grandes construcciones que el hombre hace, esos son los templos, esos son los edificios, pero la iglesia somos nosotros. Y entonces cuando está diciendo aquí que nosotros seamos miembros de la iglesia, es que estamos conformando el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hablando del primer mensaje que predica Pablo después del aposento alto. Pedro, perdón, después de la experiencia del aposento alto. Por esto, el bautismo debe ser hecho solamente por la iglesia local o uno de sus representantes oficiales, después que han verificado que la persona tiene un testimonio de Cristo. O sea, alguien que no ha confesado el nombre de Cristo no se le puede bautizar. Hay que verificar si la persona realmente y genuinamente ha entregado su vida al Señor. De lo contrario, no se le debe bautizar. Y por eso mismo que nosotros los cristianos no bautizamos niños recién nacidos. Un niño recién nacido, ¿qué testimonio puede dar de haberle dado su vida a Cristo? No tiene todavía la capacidad. Por eso que al Señor no lo bautizaron cuando fue pequeño. A Él lo presentaron en el templo, pero no lo bautizaron. Él se bautizó a los 30 años de edad, cuando empezaba su ministerio, ahí se bautizó. Entonces, nosotros no podemos transgredir ese mandamiento y esa forma de practicar el bautismo. Como todas las cosas, el bautismo en agua tiene requisitos. Y vamos a ver qué requisitos encontramos. Primero, el bautismo es después del arrepentimiento. Después del arrepentimiento, no antes. Porque si se hace antes, solo fue un acto de emoción en donde
Me emocioné y entonces fui y quiero bautizarme, pero no me he arrepentido. Cuando yo me arrepiento, inmediatamente vengo a obtener como producto de mi arrepentimiento y de mi súplica al Señor, de mi oración, que yo sea salvo. Después de que yo soy salvo, entonces ya puedo bautizarme. Y eso solamente para personas ya creyentes, siempre que el orden bíblico es. Si no es creyente, no se puede bautizar. No se puede. Algunos preguntan, hermano, yo me bauticé en tal religión, ¿debo bautizarme de nuevo? Ok, examinemos. Si usted no se había arrepentido, si usted estaba en una religión que no era la que proclama el Evangelio del Señor, entonces sí se debe de bautizar. Aquel bautismo que practicaron sus papás cuando usted era pequeñito, usted ni sabía qué estaban haciendo, este bautismo no tiene valor para Dios. Porque tiene que haber un arrepentimiento. Entonces el orden es, primero se predica la palabra del Evangelio, y la palabra colocada por el Espíritu Santo en la vida de la persona, lo lleva a un punto de reconocer que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Entonces la palabra hace ese efecto en la persona, la fe aflora, y entonces nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, y entonces vamos con la seguridad de que al bajar a las aguas del bautismo va a suceder lo que ya hemos dicho. Luego de la fe viene la salvación y conversión, que son paralelas, son automáticas las dos. Y por último está el bautismo, que debe hacerse lo más pronto posible. Alguien podría preguntar, hermano, si yo no me bautizo y me muero, ¿qué pasa? Habría que ver la situación. El ladrón en la cruz no se bautizó, pero es que ya no tenía oportunidad. Ahí en ese momento en la cruz él reconoce a Jesucristo, y lo que le quedaba de vida eran minutos, de manera que él murió, pero ahí se arrepintió y creyó en el Señor. Pero es que no tuvo oportunidad. Pero si nosotros hemos tenido la oportunidad de bautizarnos, y va un mes, va un año, van 5 años, van 20 años, y no nos bautizamos, estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios y no hemos creído, no hay fe para estar en eso. Entonces, yo no le podría decir qué va a pasar ahí en ese caso, porque tampoco el bautismo salva. La salvación es por creer en Jesucristo, no tanto por el bautismo. Pero el bautismo tiene sus beneficios, como ya hemos visto, y puede ser que la persona se privó automáticamente de muchos beneficios que le ofrecía la palabra de Dios, y que sí, finalmente es salvo, pues. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue allá al cielo y se le diga, ¿y te bautizaste? No. ¿Y por qué no te bautizaste? Porque no me dio la gana. O yo no creía en el bautismo. Yo no lo consideré necesario bautizar. Pero es un mandamiento. Yo no sé qué va a pasar ese día, qué va a decir el Señor cuando alguien se presente y llegue con esos motivos o esas excusas, ¿verdad? Yo no me bauticé. Saber qué va a pasar. Tenemos un ejemplo, como estamos hablando de requisitos para el bautismo, tenemos un ejemplo bíblico. Hechos 8:36. Yendo por el camino, Felipe y el eunuco llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Un gentil, un etíope, que había caminado lenguas, kilómetros de kilómetros, para llegar a Jerusalén, para ir a adorar al Señor, pero que quería saber de la palabra. Y cuando va de regreso a su lugar, en el camino, va leyendo al profeta Isaías, y el Señor le dice a Felipe, acércate al carro. Se acerca a Felipe y lo oye que va hablando va leyendo acerca del profeta Isaías, y le dice el etíope a Felipe, ¿de quién habla aquel profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?
Felipe le había preguntado, ¿entiendes lo que lees? Y siempre, hermano, con toda humildad y sinceridad y sin ninguna jactancia, ni soberbia, ni orgullo, dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Porque a veces nosotros queremos llevárnosla de muy sabedores de la palabra, de muy conocedores, cuando realmente todos estamos en un proceso de aprendizaje en esta vida. No hay persona humana alguna sobre la faz de la tierra que pueda entender la palabra en su totalidad. No. Por muy altos honores y educación que tenga, porque ya sacó una maestría, sacó un doctorado en teología, no entiende toda la palabra. Todos estamos en un proceso. Además, la palabra de Dios es una revelación progresiva, de manera que el Señor va dando revelación de algunos pasajes, o tal vez iluminación, llamémosle así, iluminación.